No, listo. Bien, entonces decimos que efectivamente vamos a identificar los peligros y vamos a valorar los riesgos. Pero ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos una clasificación de peligros. Yo creo que les había comentado en la clase pasada que viéramos lo que era la GTC 45. Esa GTC 45, la Guía Técnica Colombiana, la número 45, y nos habla de la identificación de peligros y la valoración de los riesgos. Entonces, perfecto. Esta presentación se la voy a mandar ahorita en un momentico. Entonces, ¿pero qué son los peligros? Los peligros son una clasificación muy grande que tenemos, que tenemos todos los peligros metidos en el riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Son 7. Entonces tenemos esos 7 clasificación. Por ejemplo, en el peligro biológico, ¿qué tenemos? Hongos, virus, bacterias, riquecias, em, tenemos bacterias, riquezas, hongos, virus, parásitos, tenemos las picaduras de animales y tenemos los fluidos, el contacto con los fluidos o excrementos. En el riesgo, en el riesgo físico, tenemos entonces una clasificación donde tenemos la iluminación, la radiación ionizante y las radiaciones no ionizantes. Tenemos el ruido, tenemos las vibraciones y tenemos las presiones anormales. Entonces, así como esos, tenemos varios de esos peligros. Tenemos también el químico. Dentro del químico tenemos las fibras, los polvos, los humos, los gases, los vapores, material particulado y las cenizas. Todo eso entra por la nariz, por ejemplo. Entonces entra por la nariz y va a contaminar los pulmones. Bien, pero ¿cómo identificamos los peligros y cómo valoramos esos riesgos? Entonces vamos a hablar que los peligros es lo que yo les acabo de comentar y la valorización de riesgos o la valoración de los riesgos es un puntaje que cada uno de esos peligros va a sacar dependiendo de su grado de peligrosidad. Aquí hablamos de la identificación de los peligros y de la valoración de los riesgos. En ella entonces nosotros hallamos la clasificación de a partir de una matriz. ¿Y de dónde nacen estos componentes o cómo nacen? Nacen básicamente de unos parámetros o unas normas que a nivel internacional hay y que nosotros las adaptamos. Entonces hablamos de bueno, la NTC la NTC vino de la mano de la OSAS. La OSAS hace referencia a la Occupational Hygiene Security Assessment Series. ¿Qué significa eso? Eso significa que son unas normas que nosotros debemos, con las que nosotros debemos trabajar para poder establecer esa matriz que tanto necesitamos. Tenemos otra norma que se llama la BS 8800, la British Standard. La British Standard es como la NTC de nosotros. Y así tenemos otros modelos de gestión de riesgo. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta guía? Es proporcionar herramientas y directrices para poder identificar los riesgos y proteger la salud de los trabajadores. Y también nos dice que las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades. En otras palabras, pueden las organizaciones hacer su propia matriz. Bien, aquí tenemos todo el proceso de valoración de riesgos. Lo podemos ver y para, Profe, es que lo único que se mira es patología causadas por el estrés. ¿Eso es lo que estás presentando? no, Tienes pausada la presentación, profe. la pausa de la presentación. No.
me está fallando esta cosa. Vamos a ver cómo hago un segundo. Bueno, voy a salir de la reunión un segundito. Ya les voy a mandar a ustedes. Voy a salir de la reunión y yo les voy a mandar a ustedes esta presentación. Regálenme un minuto. Aquí la tengo, ya me la mando. Ahí ya se las mandé. Esa es la guía técnica colombiana. Entonces regálenme unos minuticos. Un segundo. Por favor, vayan revisando en el WhatsApp ese documento. ¿Listo, cierto? Ya. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Entonces, miren, ahí la tenemos. Ahí tenemos la presentación. Ustedes de igual forma ya la tienen en el WhatsApp. Perfecto. Bien. Entonces, era eso lo que yo les estaba mostrando. Quiero pedirles el favor, aunque sea un poquito engorroso, por favor, cópienme esto en el cuaderno. ¿Listo? Vamos a copiar esto. Lo hacemos bien bonito porque eso es clave para todo lo que vamos a trabajar. Profe, no la cambié.
¿Alguien me podría enviar la captura al WhatsApp? Es que no me deja visualizar la imagen completa, me aparece un cuadro negro. A mí también me parece el cuadro negro.
¿Listo? ¿Caterina, terminaste? Sí, profe, ya lo terminé. Bueno, Lo hice en lápiz para después arreglarlo bien. ¿cómo? Hice los cuadritos en lápiz para después arreglarlo bien. Chévere. Perfecto. Ahora mira, vamos a pasar al anexo A de una vez. ¿Qué es este? Míralo. Este es el anexo A. Entonces es la clasificación de los peligros, pero en la tabla aparece de esta manera. En la tabla aparece la clasificación de estos peligros de esta forma y lo mismo, exactamente lo mismo, yo lo clasifiqué o lo dividí de esta manera. Así para que sea un poco como más agradable para verlo y copiarlo. Eso necesitamos copiarlo. Yo recuerdo que en la primera clase yo les dije, muchachos, ustedes tienen que aprenderse esta clasificación de memoria. ¿Ustedes recuerdan de pronto que yo les dije eso? Bueno, está grabado, por ahí lo tenemos grabado. Entonces, necesitamos aprendernos esa clasificación de memoria. Mira, son 7 peligros. Aquí los tenemos. Son 7 peligros. Y es una clasificación pues bastante sencilla. En el riesgo biológico tenemos los virus, las bacterias, los hongos, las riquecias, los parásitos, las picaduras, las mordeduras y los fluidos.
¿Cambio? ¿Laura cambió? Por mi parte, sí, profe. Pero entonces espérate, ya tomo una foto y la mando al WhatsApp. Bueno, pero de todas maneras, pues está en la presentación. Entonces, Carolina, ¿terminaste? Sí. Caterina, ¿terminaste? Profe, no, a mí no me aparece la presentación. Sí, tienes razón.
Listo. Entonces, muchachos, está perfecto. Lo que sigue ahorita es lo siguiente. Vámonos entonces por acá arriba. Y quiero que veamos la clasificación, esta clasificación. Entonces aquí tenemos una matriz de riesgos. En esta matriz de riesgos podemos nosotros observar que tenemos unas clasificaciones dentro de la evaluación de riesgo donde multiplicamos el nivel de deficiencia por el nivel de exposición y el nivel de probabilidad lo encontramos a partir de la multiplicación de esos dos. Pero ¿qué significa, para qué sirve y qué es? Ya les voy a comentar. Sí, ya les comentaba hace un momentico que lo más importante de todo son estos números que tenemos acá. Tenemos el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, que nos va a dar el nivel de probabilidad. Pero, ¿qué es el nivel de deficiencia? ¿Qué es la deficiencia? La deficiencia, cuando nosotros la identificamos, entonces la podemos encontrar aquí en esta tabla para ver qué es. Una deficiencia muy alta es cuando en un puesto de trabajo se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. Entonces, esta va a ser una deficiencia muy alta y va a tener un puntaje de 10. Entonces, cuando nosotros identificamos una deficiencia en un puesto de trabajo, tenemos que clasificar si esa deficiencia es baja, media, alta o muy alta. Necesitamos entonces copiar estas tablas. Son 4 tablitas las que tenemos que copiar. Y con esas tablas ya empezaríamos entonces lo que es la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Una alta deficiencia puede llegar a causar las muertes, una muerte o varias muertes en una empresa. Una deficiencia media puede llegar a causar un golpe, una contusión o una herida en el trabajador. Entonces, vamos a copiar esta tablita.
Carolina, ¿ya terminaste?
Profe, ¿estás hablando? No, llevo media hora hablando. Sí, profe, porque no le escuchamos nada. Yo pensé que estaba hablando era por otro lado. No, yo aquí todo concentrado hablándoles a ustedes. Yo decía que un nivel de eficiencia muy alto, que un nivel de eficiencia muy alto puede ser, por ejemplo, un soldador que esté soldando una pieza y que al lado esté un tanque de combustible. Eso es un nivel de eficiencia muy alto, que no haya una barrera, por ejemplo. Un nivel de eficiencia muy alto puede ser una baranda en un segundo piso y que no haya baranda en un segundo piso. Es un nivel de eficiencia muy alto. Otro nivel de eficiencia muy alto es que una, una cadena esté moviéndose entre los dos piñones, moviendo una máquina y que no haya una guarda de seguridad, que no haya un bloqueo, digamos, entre la cadena y la persona que está trabajando. Esos son niveles de eficiencia muy altos. Con relación también a un nivel de eficiencia alto y a partir de los mismos ejemplos, podría ser un nivel de eficiencia alto que efectivamente exista la baranda en el segundo piso, pero que esta baranda se mueva. Entonces, esa es la diferencia que existe entre el nivel de eficiencia alto y un nivel de eficiencia muy alto. Otra podría ser con relación a la guarda, a la guarda de seguridad de la cadena y los dos piñones que les estoy comentando, es que efectivamente exista, pero que esté en malas condiciones o que esté floja y que se mueva. Otro nivel de eficiencia alto puede ser en una pulidora, una máquina pulidora que tenga efectivamente la guarda de seguridad, pero que ese vidrio esté tan dañado que no se observe lo que está siendo pulido. Esos son niveles de eficiencia entre muy alto y alto. Un nivel de eficiencia medio es cuando se detectan los peligros que pueden llegar a dar consecuencias poco significativas o de menor importancia, que en nada se comparan con el nivel de eficiencia alto y muy alto. Un nivel de eficiencia medio puede ser un golpe de una persona en una mano debido a que tiene mala, no sé, la herramienta con la que está trabajando. Y un nivel de eficiencia bajo es cuando usted con su inteligencia lo detecta, pero que no se han detectado consecuencias algunas. Entonces, esa es la deficiencia. Vamos a ver esta otra, que es el nivel de exposición. Podemos entonces darnos cuenta que, por ejemplo, 8 horas trabajando bajo ese mismo peligro, vamos a decir que es una exposición continua. ¿Y por qué digo que 8 horas? Porque decimos que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces en tiempo prolongado durante la jornada laboral. Un nivel de exposición frecuente es cuando la persona presenta ese nivel de exposición varias veces durante la jornada, pero por tiempos cortos. Y ocasional, pues es como muy de vez en cuando. Y esporádica es casi nunca. Entonces ahí podemos determinar entonces la exposición. Llevamos entonces la deficiencia y la exposición, que es esta. Vamos entonces a proceder a copiar la tabla de exposición.
Profe, Sí, sí. Me preguntaba, yo le estaba preguntando yo a no se Manuel. escuchaba. Sí, yo le estaba preguntando a Manuel. ¿Listo, Manuel? ¿Ya terminaste de copiar? Ok, perfecto. ¿Qué más, Viviana? ¿Cómo vas? Yo bien, profe. ¿No estás trabajando hoy? No, y no, estoy lejos. Ando por acá en Bogotá haciendo unas vueltas, entonces no estoy en Popayán. Ay, qué chévere. Bueno, mucho cuidado, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, y ya por último quiero mostrarles lo siguiente. Aquí tenemos este otro de acá, que se llama nivel de consecuencia. Por favor, copiamos el nivel de consecuencia y procedemos a hacer unos pequeños ejercicios. El nivel de consecuencia es 100, cuando ese puntaje es 100, cuando es una muerte casi que segura, cuando se materializa esa deficiencia y esa exposición muy grave, cuando tenemos lesiones que pueden llevar a incapacidades permanentes o invalidez. Grave cuando tenemos incapacidades temporales o enfermedades de carácter laboral. Y leve cuando no requieren incapacidad las lesiones o enfermedades. Alexander, ¿tienes alguna pregunta? Profe, cambiaste la diapositiva. Listo, gracias.
Marden, ¿ya terminaste? Brian, ¿terminaste? Sí, profe. No, bueno. Erika, ¿terminaste? Sí. Marden terminó, sí. Juliet, ¿terminaste? Sí, profe. Ok. Juliet. No, profe, aún no. Bueno.
Bueno, entonces voy a tomar una foto. Ahora quiero mostrarles esta diapositiva. Esta de aquí. Entonces, miren, vamos a ver cómo se determina el nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo tiene dos componentes. El primero es nivel de peligro, de probabilidad por nivel de consecuencia. Ahí encontramos ese nivel de riesgo. Pero a su vez, para determinar el nivel de probabilidad, hablamos del nivel de deficiencia, el cual se multiplica por el nivel de exposición. Vamos a copiar esto, que es como un jueguito, y ya empezamos con los ejercicios. Simplemente copiamos nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Simplemente nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Y a su vez el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
¿Listo, muchachos? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Determine el nivel de riesgo de un trabajador determine el nivel de riesgo de un trabajador que debe desplazarse por un segundo piso sin baranda una vez al día. Ese es el primer ejercicio. El mismo enunciado, pero debe pasar 7 veces al día. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Es que se cortó ese momento. Sí, entonces vamos a copiarlo por acá. Encuentra el nivel de riesgo de un trabajador que debe pasar por un segundo piso sin baranda una vez al día. Entonces, lo primero que encontramos para poder determinar el nivel de riesgo es el nivel de probabilidad, ¿cierto? Entonces, el nivel de probabilidad en el primer ejercicio es igual a ¿qué, muchachos? Nivel de deficiencia por nivel de exposición. Buscamos entonces en la tabla la deficiencia y la exposición.
La deficiencia, Marden, ¿cuánto le ponemos de deficiencia? Marden. Quítale el micrófono. Marden. Quítale el micrófono, quítale el micrófono. Profe, eso está contestando el chat. No puede hablar, ¿no? 6, dice Marten, profe. ¿Cuánto dice? 6. 6, bueno. Profe, yo tengo una pregunta ahí en las tablas. Digamos, ahí dice que muy alto sería 10, Sí. alto 6 y medio 2. Ujú. Pero entonces, digamos, en el rango de alto de 6, ¿solo tiene que ser 6 o puede ser de 6 a 9? No, puede ser solamente uno de esos tres valores. Listo, Cuando profe. tenemos bajo, no le van a poner 0 ni nada, sino que no se asigna valor. Entonces, una deficiencia, el ejemplo que yo les puse ahora de la baranda, entonces sería muy alto cuando no tiene baranda. En este caso, pues es muy alto, la calificación sería 10. Ahora vámonos a la exposición. ¿La exposición es continua, es frecuente o es ocasional? Continua. Entonces vamos a leer lo que dice de continua. Continua nos dice que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada. Y fíjense que ahí tenemos arriba en el tablero decimos que es una vez al día. ¿Sería Cuando ocasional entonces? es ocasional. Entonces el puntaje es 2. Entonces tenemos que el nivel de probabilidad es 20. Ahora podemos determinar la consecuencia. ¿Qué consecuencia puede haber cuando se materializa ese peligro? Entonces decimos que el nivel de riesgo ese nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y la probabilidad ya la encontramos, está de color verde con el número 20. ¿Qué consecuencia puede haber si se llega a materializar ese peligro? Vamos a buscar la tabla de consecuencia. ¿Qué puede llegar a suceder, muchachos? Si la persona se cae del segundo piso sin baranda, ¿Se muere, profe? sí, muy posible que se muera. Yo le pondría muerte, porque el segundo piso se encuentra a 3 metros de altura y la persona como unos 70, póngale, estamos hablando casi de una caída de 5 metros a la cabeza, entonces muy probablemente va a haber una muerte, es muy probable. Yo lo calificaría como muerte, entonces multiplicamos este valor por 100. Entonces estaríamos hablando de 2000. 2000 se llama el nivel de riesgo igual a 2000. El siguiente ejercicio es igual, pero nos dice que un trabajador debe pasar por un segundo piso sin baranda varias veces al día. Entonces, repetimos y decimos lo mismo. Nivel de probabilidad es igual a la deficiencia por la exposición. La deficiencia. La deficiencia es se han detectado unos peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces volvemos y calificamos con 10.
cambia el nivel de exposición. Y nos dice que la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Entonces ahí el señor dice que varias veces al día. Entonces ya no es la multiplicación por 2, sino por el número 3. Y hacemos referencia entonces al número 30. Volvemos acá al nivel de riesgo. Es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. El nivel de probabilidad ya no es 20, ya es 30 y la consecuencia es la misma. Fíjense ustedes que aumentan un 50% llegando a 3000 el nivel de riesgo. Esta es la parte más importante de la tabla. Vamos a seguir con más ejemplos. Profe, Te oigo. usted de pronto miró la noticia de unos estudiantes de Bolivia hubieron 5 muertos por una baranda. No, cuéntame. ¿Cuándo fue Pues eso? yo estaba viendo hace rato pues un video donde pues ellos estaban haciendo protesta como en un tercer piso y había muchos, entonces unas muchachas se agarraron como a pelear a la orilla de la baranda y la baranda se rompió y se cayeron como 10 personas, 10 estudiantes y murieron 5. Terrible. Era de una universidad pública, la FEC, algo así. Ujú. No, pero si quieres podemos... A ver. No, está, pero bueno, no. Pues terrible, te cuento. Terrible eso que nos cuentas. ¿Y de qué piso se cayeron? Del tercero, profe. Y eran unas barandas metálicas. Y se Y fueron. como sí se fueron. Es terrible. Sigamos buscando más ejemplos. Entonces, en el área de producción, los trabajadores a veces se resbalan porque el piso está en mal estado. En el laboratorio, control de calidad, centrífuga Heidelberg. A veces por su velocidad, no, a veces por el mal estado de los butilómetros, a veces por el mal estado de los butilómetros. La tapa sale volando y el ácido
Sale sin control. Hacia un laboratorio. La gente no tiene. Está muy vieja. Otra. Me marco la ventana. Sí. Se desprende. A ver si se cae. Escritorio. Está sucediendo. Entonces, calificamos esas tres. Entonces, bueno. A ver, ¿a quién le pedimos? John Sebastián, la primera. Entonces, John Sebastián, hagámoslo entre todos. ¿Listo? Dice, en el área de producción los trabajadores a veces se resbalan porque el piso está en mal estado. Opiniones. El nivel de eficiencia podría ser medio. Entonces, vamos a decir que vamos a calificar primero entonces nivel de eficiencia, luego nivel de exposición para encontrar el nivel de probabilidad. Entonces, nivel de probabilidad es igual a nivel de eficiencia por nivel de exposición. Entonces, nos dices que es medio. Vamos a buscar lo que es medio. Medio. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Yo he tenido conocimiento de personas que se caen desde el mismo nivel y algunas quedan paralíticas. Una caída es una cosa muy peligrosa, sobre todo en el área de producción. Angie Ortega. Son peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. ¿O ustedes creen que pueden dar lugar a consecuencias significativas o muy significativas? ¿Qué puedes llegar cuál puede ser la diferencia entre uno y el otro? Que el uno puede llegar a causar un accidente, generalmente cada vez que se presenta. Y el otro puede llegar a causar un accidente no tan frecuentemente, o sea, muy de vez en cuando. Una caída, porque se resbala, pues puede golpearse, puede esta persona partirse pues un codo, puede esta persona partirse la espalda, todo depende si va con carga o no, si va llevando de pronto una canasta con peso o no. Entonces, para no exagerar, podríamos decir que es alto. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo pensaría que sí. Sebastián, ¿qué opina? Bueno, sí, sí, has tenido conocimiento de un caso en el que haya sido pues, un accidente grave, sí, entonces sí, valorémoslo en 6. Valoremos el 6, perfecto. La exposición.
Angie Ortega, la exposición, ¿cómo la determinarías tú? Es en el lugar de trabajo, es en el área de producción. Profe, pues si es en el área de producción, el nivel de exposición sería de 6 o 10, de 6 le pondría yo, profe. Fíjate que la exposición, tenemos una tablita. Revisa. Ah, perdón, profe, No te preocupes. le colocaría frecuente, O sea, el puntaje 3. 3. Bueno, la situación de exposición, entonces analicemos el continuo y el frecuente. Son unos trabajadores que están en el área de producción. O sea, esos trabajadores permanecen en esa área y de ahí no salen. Permanecen las 8 horas ahí. Entonces tendríamos que establecer si es continua o frecuente el grupo de trabajadores. Podría ser frecuente, digamos, porque pues vamos a suponer que es un área específica y que no es toda el área. Vamos a decir que es frecuente para no exagerar. Hablamos entonces de un nivel de probabilidad de 18. O sea, el nivel de riesgo, quiero preguntarle a Jenny. Jenny, ese nivel de riesgo, analízalo. Nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad que ya lo tenemos y lo vamos a multiplicar por el nivel de consecuencia. Nivel de probabilidad es 18. Y ese nivel de consecuencia, Profe, vamos a buscarlo, dime. una pregunta. Es que ahí dice que a veces se resbalan y cuando es frecuente dice que se presenta varias veces durante la jornada laboral. Ujú. Entonces, pues no entiendo ahí. No sería, digamos, como dice que Continúa. a veces se resbalan, no podría ser esporádica No, porque la esporádica es muy de vez en cuando. o es ocasional. Pensaría que es frecuente. Pero como es un ejercicio en el que estamos nosotros pensando entre todos, podemos catalogarlo de una mejor manera diciendo, bueno, se resbalan una vez cada 3 días. Hay un reporte una vez cada 3 días. Ahí sí podría ser. De pronto, sí, podemos de pronto entonces esperatividad y lo ajustamos mejor. Eso. A veces resbala, vamos a ponerle aquí un reporte cada 3 días. De esa manera ya queda el ejercicio un poquito más ajustado y entonces podemos decir que efectivamente, si lo hacemos así, cambiaría la exposición, ¿cierto? Cambiaría la exposición a ocasional. Entonces, ¿te parece que lo cambiemos?